Algo está pasando y no es bueno. Los controladores aéreos en California se enfrentan a una catástrofe. El controlador del radar dijo algo como... Verificación del radio del 706 de Juice Airways. No hay respuesta. Un avión de pasajeros con 49 personas a bordo desaparece del radar. ¿Qué pasó? ¿Fue un problema estructural? Se había estrellado por alguna razón y no sabíamos nada. Los testigos describen un escenario casi impensable. ¿Hay algo allí? Nosotros no lo vimos. 4 pares de ojos no lo vieron. Podría haber sido un avión. Quizás no. El hecho de que alguien diga algo no prueba nada hasta que lo demuestres. ¿Qué demonios estaban haciendo allá arriba? Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El vuelo 706 de Hughes Airways se prepara para el despegue. Hay 44 pasajeros a bordo. Es un vuelo corto con paradas en Utah, Idaho y Washington. Bienvenidos a bordo, despegaremos en cualquier momento. El capitán Theodore Nicolai está al mando hoy. El capitán Nicolai había volado para la Fuerza Aérea. Tenía mucha experiencia, así que cualquiera que volara con él se sentía cómodo. Por su antigüedad, percibías que él sabía lo que estaba haciendo. El aeropuerto de Los Ángeles es uno de los más concurridos de América del Norte. Los controladores dirigen a las tripulaciones para que sigan rutas específicas al salir. 706 Rojo Airways, autorizado para el despegue por la pista 24 izquierda, vía de ascenso 250. Recibido, 24 izquierda, vía de ascenso 250. El copiloto Bryce Brunner también tiene mucha experiencia. El clima parece mejorar hacia Seattle. Él tiene aún más horas en el aire que el capitán Nicolai. Bryce estaba capacitado para ser el capitán, pero él prefirió volar como copiloto. Creo que él realmente disfrutaba de estar en la cabina. La asistente de vuelo, Pat Shelton, vuela esa ruta con regularidad. Ella era una hermosa chica de cabello largo y oscuro. Hace poco se había comprometido, realmente quería casarse. Estaba viviendo un momento de felicidad. Está libre. Frenos liberados. En 1971, las líneas aéreas en los Estados Unidos han estado volando con el DC-9 durante más de 5 años. Sus 2 eficientes motores de turbofán hacen que sean ideales para los vuelos de corto y medio recorrido. Todo tuyo. 80 nudos. A las 18:02, el vuelo de Hughes Airways sale de Los Ángeles. Gire a la derecha en dirección 060. 706 Rojo Airways, derecha 060. El rumbo que toma el avión es hacia el oeste sobre el Océano Pacífico antes de girar al noroeste hacia su primera parada en Salt Lake City. 4 minutos después del despegue, el copiloto Brunner contacta a un centro de control diferente al norte de Los Ángeles. Centro de Los Ángeles, buenas tardes. 706 Rojo de Airways con ustedes, ascendiendo a través de 6000. El centro de control de tráfico de la ruta aérea de Los Ángeles. 706 Rojo de Airways, gire a la izquierda, rumbo a 040 a Daggett. El controlador y jefe Roger Anderson está ayudando a un operador aprendiz a ponerse al día. Eso es todo, mantén el rastreo. Es algo en lo que no te puedes parar a pensar en profundidad cada decisión. Tienes que tomar decisiones rápidas, reaccionar. Tienes que moverte a un ritmo más rápido. Los controladores deben mantener a los aviones a una distancia segura entre ellos, ya que vuelan dentro y fuera de Los Ángeles. El controlador de radar puede haber estado hablando con el Airways y además con otros 5 o 6 aviones saliendo hacia el noroeste, también con un pequeño número de idas y vueltas que surcaban el espacio aéreo.
Bien, 040, directo a Daggett. Los controladores monitorean el Hughes Airways DC-9 en el radar. Utilizan marcadores llamados barcos enanos para rastrear la posición de cada avión. Los barcos enanos, antes de la automatización, eran pequeños marcadores de plástico con un extremo puntiagudo. Nos gustaba escribir sobre ellos con un lápiz de cera. Podían contener información básica, como el indicativo de llamada de la aeronave, a veces la altura, tanta información como se puede escribir en una pequeña etiqueta de plástico. El sonido de un transmisor de emergencia advierte a los controladores que un avión en el área podría estar en problemas. Ellos necesitan más información para entender qué está pasando. En aquel entonces, la gente podía activar accidentalmente y con frecuencia el transmisor. Rara vez era una situación real, así que no solíamos prestarle mucha atención a la misma. En este punto, miramos hacia atrás y nuestros barcos enanos del vuelo 760 de Airwest estaban desaparecidos. El controlador de radar dijo algo como: 706 de Hughes Airways, reajuste su transpondedor. Se perdió el contacto por radar. No hay respuesta. 706 de Airways. Verificación del radio. ¿Cómo me escuchas? No hay respuesta. Eso se estaba poniendo mal. Habíamos perdido el objetivo y no teníamos ninguna comunicación con la aeronave. Anderson se da cuenta de la atroz situación cuando la tripulación de un avión militar vuela cerca del radio. Acabamos de ver una explosión al lado de una montaña. Algo está pasando y no es bueno. Y él dijo: Centro, yo no lo vi, pero mi copiloto vio por la ventana. Vio las explosiones al lado de la montaña. Bueno, entonces supimos que algo malo había pasado. ¿Qué demonios pasó? Un DC-9 con 49 personas a bordo se estrelló en las colinas de California. ¿Acaso el Airwest simplemente explotó? ¿Se le cayó una ala? ¿Qué pasó? ¿Fue un problema estructural? Se había estrellado por alguna razón y no sabíamos nada. La pérdida del DC-9 atraerá mucha atención debido al alto perfil de su dueño. Apenas un año antes, la aerolínea fue comprada por el millonario aviador Howard Hughes, una de las personas más famosas de América. Howard Hughes buscaba una aerolínea para comprarla a buen precio. Finalmente se encontró con Airwest, que luego se convirtió en Hughes Airways. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte asigna el caso a uno de los principales investigadores, Dick Baker, piloto de la Marina de la Segunda Guerra Mundial. Montañas de San Gabriel. El lugar del accidente plantea un desafío de inmediato. Bien. Necesitamos helicópteros para llegar allí. Mientras tanto, quiero que encuentren a alguien que haya visto algo. Ahora. En este caso, el accidente era un lugar remoto, un terreno muy escarpado de la montaña. Eso siempre dificulta que los investigadores lleguen allí. El lugar del accidente se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Duarte, California. Es el mejor lugar para encontrar testigos. En las horas posteriores al accidente, decenas de personas se presentan con la misma historia. Dicen que escucharon una explosión. Miraron arriba y vieron el DC-9 que caía al suelo como una hoja. La mayoría no saben qué causó la explosión, pero un grupo de testigos dicen que sí saben. Insisten en que fue una colisión en el aire entre el DC-9 y un avión de combate. Las declaraciones de los testigos pueden ser notoriamente engañosas, pero con lo de la colisión en el aire fueron bastante precisos, así como con el hecho de que sí se produjo. Los investigadores tienen que averiguar de dónde pudo haber venido ese segundo avión. Con la intensa guerra estadounidense en Vietnam, las bases aéreas militares en la costa oeste estaban extremadamente activas, y habían varias inactivas en el sur de California. En los años 70 hubo un montón de entrenamientos militares que pasaban por el sur de California, porque habían cielos despejados y un gran desierto donde podían practicar. Bien, gracias. Adiós. Baker pronto obtiene la información que necesita.
El Toro perdió un avión. Un F-4 Phantom no había regresado a la base aérea del Cuerpo de Marina de El Toro. Es el avión de combate más avanzado de las Fuerzas Armadas. El avión para 2 personas es capaz de volar a 2 veces la velocidad del sonido y es más maniobrable en el cielo que casi todos los demás. Se trata simplemente de la aeronave más increíble de la cuadra. Tenía capacidad para misiles de radar, por lo que podía disparar BVRS, misiles de largo alcance. Su velocidad era mayor a la de Mach 2. Los informes de los testigos dejan pocas dudas. El avión que falta en El Toro es el avión que chocó con el DC-9. Pero, ¿cómo pilotos de combate con experiencia podrían volar contra un avión civil mucho más lento? ¿Qué demonios estaban haciendo allá arriba? Los testigos proporcionan una información crucial sobre la colisión en los cielos del sur de California. Dick Baker, del NTSB. Varias personas comparten un detalle particularmente preocupante. Quiero que me digas otra vez lo que quieres decir con vuelo con trucos. Al parecer, el avión de combate podría haber estado haciendo acrobacias unos instantes antes de chocar con el avión de pasajeros. El avión estaba haciendo un tonel volado. Las acrobacias aéreas son peligrosas no solo para los pilotos, sino también para las personas en tierra. Están estrictamente regulados. Si estaba realizando maniobras acrobáticas en un área que no está asignada específicamente para las maniobras acrobáticas, estaría violando las instrucciones de cualquier vuelo militar. Los investigadores esperan que las grabaciones del radar de tráfico aéreo les digan más acerca de lo que estaban haciendo los pilotos del F-4, pero los controladores de guardia de ese día dicen que el avión no apareció en su radar en lo absoluto. Habría advertido al Hughes si hubiese visto ese avión. Y tienen las cintas que lo demuestran. Nosotros no lo vimos. 4 pares de ojos no lo vieron. No estaba en el objetivo, por lo que no se podía hacer nada. Los investigadores descubren las identidades de los 2 tripulantes del F-4, el piloto de marina Jens Phillips y el oficial de intercepción radar Christopher Schiess. Después del impacto, solo el teniente Schiess fue capaz de salir eyectado del avión destruido. Hay un momento en el que tienes que salir de la aeronave y no se puede perder más tiempo. Los investigadores están ansiosos por descubrir lo que sabe Schiess, pero primero los médicos deben examinarlo. Creo que si el otro miembro de la tripulación hubiese sobrevivido, se habría sentido mal por eso, pues es algo que él hizo y no el que se sentaba a pocos metros de distancia. En América, durante la época de Vietnam, la participación de un avión militar en un desastre civil desencadena una protesta pública. Fue en una época de la historia de nuestra nación en la que los militares no eran la organización más popular en el mundo. Eso creó mayor tensión en la investigación. Los marinos enviaron a uno de los de ellos para ayudar con la investigación. Dick Baker. El teniente coronel Jack Sick. Creo que trabajaremos juntos en esto. Él va a trabajar con la NTSB para averiguar cómo chocaron los aviones. Eran buenos marinos. Dudo que estuvieran haciendo acrobacias. Bien. Vamos a averiguarlo. Los restos pueden ofrecer algunas pistas sobre lo que pasó, pero tomará tiempo recuperarlos desde el remoto lugar del accidente en las montañas de San Gabriel. El terreno abrupto y la densa niebla han impedido la recuperación de los cuerpos y la búsqueda de pistas. Es un terreno abrupto con arbustos espinosos, serpientes de cascabel y cañones muy empinados. Ese lugar fue uno de los terrenos más difíciles que jamás había visto y recorrido. Los primeros equipos de rescate tuvieron que caminar hasta 6 kilómetros para llegar a la escena. Informaron que solo la cola estaba intacta. No había señales de vida. Se encuentran los restos de 49 hombres, mujeres y niños y a un bebé de tan solo 3 semanas.
Hay un agujero en la portilla al lado del asiento reclinable y me imagino que Pat Shelton habría estado mirando a través del agujero de la portilla. Me pregunto si no fueron capaces de ver algo por una fracción de segundo. Eso me obsesiona a menudo. El peor accidente aéreo en la historia de California. En un área abarrotada de vuelos militares, la colisión mortal le causa escalofríos al público viajero. Estábamos muy preocupados por la colisión. Los investigadores tienen que averiguar qué salió mal antes de que suceda de nuevo. Un día después del accidente, ellos tuvieron la oportunidad de hablar con el único sobreviviente. Gracias, Johnny. Hazlo pasar. Están deseosos de pedirle que explique las maniobras reportadas por los testigos. Hay una tremenda urgencia de hablar con cualquier sobreviviente de un accidente. Llegar a ellos lo más pronto posible, porque ellos tienden a construir nuevas historias y luego no se obtiene una descripción que sea clara. Siéntese, teniente. No lo vamos a morder. ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? El teniente Christopher Shipp solo tiene 24 años. Él insiste en que él y su piloto no hacían acrobacias. Sostiene que la colisión no fue su culpa. El DC-9 nos golpeó. De esta forma, su nariz en nuestra cola. Un momento, retrocede un poco. Dime exactamente lo que sucedió. El día del accidente, Schiff volaba en el asiento trasero del F-4, en la posición habitual para el oficial de intercepción radar. Rick, asciende a 15,000. El primer teniente Rick Phillips, de 27 años, está en el asiento delantero volando el avión. La pareja ya había volado a través de 4 estados. Su nueva misión era conseguir que el F-4 volviera a la base de El Toro en California. Ascendimos a 15,000 pies. Aquí. Y dimos la vuelta para inspeccionar. ¿Un tonel? Correcto, señor. De 360. Chief afirma que ejecutaron un tonel de 360 grados. Querían comprobar si había otros aviones volando por encima o por debajo de su avión. El F-4 Phantom tenía buena visibilidad hacia abajo sobre la nariz y en cualquier momento que quería ver hacia otro lugar, le bastaría un segundo para girar, de manera que en un área en la que no se tiene buena visibilidad, esta se puede obtener instantáneamente. Después del tonel, Chief usó el radar para explorar el terreno más adelante. Era parte de su entrenamiento para el combate. Es una práctica excelente para ingresar, ya sea en la noche o con mal clima, de tal manera que se podía volar y utilizar el radar para saber dónde estabas. Él tendría la cabeza hacia abajo viendo la pantalla del radar, haciendo un mapeo del suelo, y el piloto delantero estaría principalmente viendo, porque él sabía que había perdido ese par de ojos extra que estaban viendo el radar en lugar de mirar hacia afuera para ver otras aeronaves y alrededor. ¡Cuidado, Rick! Fue cuando vi por primera vez el DC-9. Apareció y se estrelló contra nosotros. 5 segundos después, Chief se eyecta. Yo salí, pero Rick no pudo. El observador de radar se había eyectado. En sus primeras declaraciones dijo que el DC-9 los había golpeado. Así que eso se convirtió en un dilema. ¿El DC-9 golpeó el F-4 o el F-4 dio en el DC-9? Los investigadores saben que el F-4 no estaba equipado con una caja negra. Ellos no tienen los datos de los vuelos del avión para ayudar a confirmar la historia de Chief. Tampoco van a conseguir alguna pista de los restos del Phantom, pues impactó a alta velocidad arrasando con el pequeño avión. El ingeniero Dave Knudsen de Hughes Airways es contratado para ver si la versión del joven teniente se sostiene. No hay diferencia con una intersección en tierra. En términos generales, el primero que llega a la intersección, ascendiendo a 15,000 pies, tiende a tener el derecho de paso. Parecía ser abrumador determinar eso. Los restos del DC-9 podrían explicar qué piloto tuvo la culpa. La tarea comenzó buscando un lugar donde podríamos reconstruir el avión. En particular, se trataba de una fábrica en la que habían puesto la fibra de vidrio junta. Por alguna razón habían dejado cientos de abrazaderas en C. Podría ser útil.
Además, había puentes, grúa, que eran ideales para reconstruir el avión. Knudsen espera unir de nuevo el DC-9, lo que le ayudará a entender exactamente cómo chocaron los aviones. Sabíamos que hubo una colisión en el aire. El objetivo era, en la mediación de lo posible, reconstruir los restos del avión para ayudar en la investigación con relación a lo que ocurrió arriba. El equipo ha recuperado las cajas negras del DC-9, pero están muy dañadas. Hay que ver si el laboratorio puede hacer algo con ellas. Son enviadas a la sede de la NTSB en Washington para su análisis. Knudsen estudia el metal retorcido en busca de arañazos y marcas de pintura, pistas que podrían revelar cómo chocaron los aviones. Pero la pieza más importante del DC-9 sigue desaparecida. Ellos habían recuperado la sección principal que estaba en este cañón junto con todos los restos, pero aún faltaba el extremo frontal de la cabina. ¿Hay algo allí? En Washington, el laboratorio también está teniendo un éxito variable. La grabadora de voz de la cabina del DC-9 está completamente destruida. Sin embargo, el registrador de datos de vuelo sobrevivió al accidente. Esta vez el registrador de datos de vuelo nos dio muy buena información. Si de alguna manera los pilotos del DC-9 habían volado fuera del curso, Derecha 060. el registrador de datos de vuelo debe revelar su error. El avión hizo poco en el camino de las maniobras. El avión estaba en una subida de estado estacionario. En lugar de eso, los datos muestran que nunca se desviaron del rumbo asignado. 10 días después, los investigadores de accidentes finalmente encontraron la nariz del DC-9 a casi 1 kilómetro del fuselaje principal. Es un descubrimiento clave para Knudsen. Después de que empezamos a reconstruir el avión, surgieron preguntas sobre el ángulo en el que estaban los aviones cuando colisionaron. Por lo que uno de mis trabajos como ingeniero fue conseguir varias piezas de la aeronave y determinar cuál había sido el ángulo de ataque, por así decirlo. ¡Bingo! Solo hay una manera de explicar el tamaño y el ángulo del corte en la cabina. Parece que el estabilizador cortó el avión en dos. Una vez que reconstruimos el avión, se podía retroceder y ver que el estabilizador vertical del avión llegó justo debajo del asiento del piloto y solo cortó la nariz. Así que ellos lo golpearon así. El F-4 había entrado realmente en el DC-9 por el lado izquierdo, a unos metros de la nariz. Así que, claramente, el F-4 golpeó al DC-9, no al contrario. Sabemos quién golpeó a quién. Las marcas indican que el F-4 trató de evitar el DC-9. ¡Cuidado, Rick! En el último segundo, cortó la nariz del avión y se llevó los controles, ya que algunos de los observadores dijeron que era como una hoja cayendo hasta tocar el suelo. los investigadores están convencidos. El teniente Schiss está equivocado sobre quién golpeó a quién. Más preocupante, no es la única parte de la historia que no encaja. Dice que llegaron a 15,000 pies. Aquí. Los testigos dicen que los vieron girar. Aquí. Los testigos contradicen la historia de Schiss sobre el lugar donde el F-4 realizó el giro. El investigador tiene un enfoque muy cínico para cualquier cosa que investiga. El hecho de que alguien diga algo no prueba nada hasta que no lo hayas comprobado tú mismo. Él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos testigos insisten en que un F-4 estaba realizando acrobacias justo antes de que se estrellara contra el DC-9. Bien. ¿Fue así? No. Bien. ¿Qué tal esto?
Había un poco de conflicto entre lo que nos dijeron los testigos oculares o testigos presenciales sobre la trayectoria del vuelo y lo que estaba describiendo el río. Dimos un giro para inspeccionar. El teniente Schiss afirma que el giro no era una acrobacia. ¿Un tonel? Él dice que fue una maniobra estándar de seguridad llamada tonel. Correcto, señor. De 360. Puedo describirlo mejor como un simple vuelo en una posición vertical y nivelada, colocando la palanca hacia la izquierda o hacia la derecha y los giros de la aeronave sobre el eje longitudinal. Durante un tonel, el avión vuela en línea recta a una velocidad constante, pero durante una acrobacia se añaden bucles. Así el avión cubre menos terreno en el mismo periodo de tiempo. Los investigadores deben entender que la maniobra fue reconstruyendo la trayectoria del vuelo del F-4. En realidad volamos la ruta establecida y fuimos capaces de duplicar el progreso de la aeronave a lo largo de la trayectoria del vuelo. El teniente Schiss recuerda el vuelo. Schiss dice que ellos estaban aquí 2 minutos antes del accidente. Concuerda con lo que vieron los testigos. Un testigo que miró el reloj dice que vio el avión aquí 1 minuto antes del accidente. Eso parece un tramo recto. Desde la Tierra hubiera sido fácil confundir una maniobra con la otra. No había nada que indicara que él estaba haciendo acrobacias o indisciplinado en sus actividades. Estoy seguro de que ellos estaban más interesados en llegar a casa que estar ahí. Oh, amigo, tengo un avión y 1 hora para matar y ver eso, o algo por el estilo. Pero hay algo que no cuadra. El F-4 es un avión muy ágil. Puede dar la vuelta con muchísima más fuerza que cualquier avión comercial. Para el F-4, el mínimo cruce de velocidades estaba cerca de un mínimo de 300 nudos. Eso les permitiría al menos hacer un giro inicial de 5G si un avión aparecía enfrente. Si el F-4 no estaba haciendo acrobacias, ¿por qué no pudo evitar el paso más grande y menos ágil del DC-9? Los investigadores estudian lo básico, el clima. Era lo que yo clasificaría como un típico día en el sur de California. No hubo problemas de visibilidad. Nos estamos perdiendo algo. Necesitamos que Schiss vuelva. Yo no creo que las descripciones iniciales de la Río sobre la trayectoria de vuelo y cómo había tenido lugar estaban equivocadas, debido a la acción deliberada de su parte. Creo que él estaba muy conmocionado por todo lo que había pasado. Bien, teniente. Volvamos al principio. ¿Qué estaba haciendo antes del vuelo? Antes del vuelo estábamos en la base de Fallon haciendo un chequeo del F-4. En la tarde del 6 de junio, el joven oficial se encuentra a 600 kilómetros de Los Ángeles en una base aérea en Nevada. Su Phantom F-4 es uno de un grupo de aviones con los que ha estado practicando intercepciones aéreas sobre el oeste de Estados Unidos. Ellos estaban camino a la Estación Aérea Naval de Fallon, en Nevada, regresando a la base marina del Toro, en el sur de la cuenca de Los Ángeles, relativamente cerca del aeropuerto. Solo se necesitaba arreglar un poco el oxígeno y estábamos listos para irnos. ¿El oxígeno? Los investigadores descubren que el sistema de oxígeno del F-4 estaba goteando en altas altitudes. ¿Así que no hay forma de arreglarlo en la base? Los mecánicos en Nevada no podían arreglarlo. Teniente Schiss. Sí, señor. Lo haré. Sí, aún quieren que regresemos. Para evitar el uso del sistema de oxígeno Solo roto, manténlo suave, lento. les han ordenado volar a baja altura. Y eso fue lo que hicimos. A las 17:15 el F-4 despega. El piloto Rick Phillips cruza más bajo de lo normal. Si no hubiera sido por el problema de oxígeno, podría haber volado mucho más alto, lejos de los vuelos comerciales que salían de Los Ángeles.
Alrededor de las 18 horas, el piloto tiene que ascender para evitar las montañas adelante y pasar por encima de una capa de niebla. Rick, asciende a 15,000. La tripulación en el F-4 ascendía, creo que alrededor de 1.500 o 15.000 pies. Por supuesto, en un Phantom se podía subir hasta 10 o 15.000 pies por minuto con facilidad. Baker se pregunta si el rápido aumento de la altitud ocasionó una condición peligrosa conocida como hipoxia. La hipoxia degrada la agudeza visual. Es una falta de oxígeno al cerebro. Se ralentiza el pensamiento y eso no es bueno en un avión de alta velocidad. Los investigadores del Cuerpo de la Marina, Este sistema es para las máscaras. conocen muy bien el diseño del F-4. Esto de aquí es para la presión de la cabina. Ellos saben que el problema con el sistema de oxígeno solo había afectado a las máscaras, que solo son requeridas a gran altura. A 500.000 pies debería haber mucho oxígeno en la cabina. El sistema de presurización de la aeronave habría sostenido la altitud de la cabina por muy debajo de los 10.000 pies, así que no había necesidad de oxígeno desde un punto de vista fisiológico. La tripulación no estaba de ninguna manera hipóxica. La causa de la colisión sigue siendo un misterio. Hay un concepto básico en la aviación llamado ver y evitar. Es el trabajo de cada piloto al ver otros aviones. Los investigadores se preguntan por qué los pilotos del DC-9 no tomaron ninguna acción para evitar el desastre. No hay mucho aquí. ¿Tienes algo? Los investigadores encuentran que los pilotos comerciales no reciben tanta formación como sus homólogos militares cuando se trata de la exploración visual. Enciende el piloto automático. No hubo ningún entrenamiento formal en Air West con respecto a ver y evitar la exploración. La tripulación puede haber tenido algún tipo de formación residual de experiencia militar pasada, pero el Hughes Air West no tenía ningún programa establecido. Es una lástima que te estés perdiendo el juego de los Dodgers esta noche. Este año no van camino a la Serie Mundial. No si los Giants pueden mantener el ritmo. Yo no creo que el miembro promedio de la tripulación de las aerolíneas estuviera consciente de lo importante de la exploración afuera. Tuvimos estudios en los que los pilotos gastarían menos del 50% de su tiempo buscando afuera, y a veces menos, como 20%. Los investigadores concluyen que los pilotos del DC-9 pueden no haber tenido suficiente entrenamiento para explorar efectivamente y por eso no pudieron detectar el F-4. No todos están de acuerdo. Muchos de los colegas recuerdan al capitán Nikolai como un piloto excepcionalmente atento. El capitán Nikolai era esa clase de piloto que creo que realmente tenía un instinto de volar. En una ocasión tuvimos una falta cercana y él tomó el avión para una inmersión. Puedo recordar que le explicaba al copiloto y a todo el que se encontraba en las inmediaciones lo importante que es mantener sus ojos afuera, porque cualquier cosa podía venir. Si el capitán Nikolai tenía cuidado con los aviones en su camino, ¿por qué no vio el acercamiento del F-4? El F-4 estaba llegando a 420 nudos del norte, ligeramente al este. El DC-9 estaba llegando a 320 nudos del suroeste. 040, directo a Daggett. ¿Cuál es la tasa de cierre? Calculé la velocidad de cierre de los dos aviones y fue aproximadamente de 300 metros por segundo. Si se piensa en eso, una buena comparación es la velocidad de la boca de una pistola de calibre 45. En los últimos segundos antes del accidente, el operador de radar Schiss tenía la cabeza baja mirando el alcance. El piloto Phillips estaba verificando los instrumentos. A los 15 segundos, el F-4 estaba a 1/10 de una gran pulgada de la ventana pequeña. A 10 segundos, a 3/10 de una pulgada. Aún pequeño, pero tal vez ahora él pudo verlo. A los 5 segundos,
La ventana estaba cubierta. Además de la velocidad de cierre rápido, el color del avión también puede interferir. En el contexto del accidente, sería muy difícil para los de la aerolínea divisar al F-4, ya que estaba pintado de azul marino y de azul grisáceo, lo que sería muy complicado de ver en el cielo, que en realidad es el objetivo. La probabilidad de que los aviones se detectaran y evitaran entre sí era poca, inexistente. Los investigadores sospechan que el diseño de la cabina de mando del DC-9, con sus amplias ventanas divisoras, pudo haber hecho que el problema de la visibilidad fuese aún peor. No se puede ver aquí. Ni aquí. El F-4 era casi invisible. Ni aquí. Por la posición de la ventana. Estaba completamente obstruida. Por cerca de 25 segundos. Es prácticamente imposible que el equipo DC-9 hubiese detectado al F-4 acercándose. Otro día nublado. ¡Cuidado! Ninguno de los pilotos de ese día tuvo tiempo suficiente para ver al otro avión en su camino, pero los controladores aéreos se supone que deben asegurarse de que los aviones vuelan a una distancia segura entre sí y evitar colisiones. 706 Rojos de Airwest, gire a la izquierda, rumbo 040 a Daggett. Pero tampoco vieron al F-4. ¿Por qué el F-4, el avión de la Marina, no aparece en el radar? Que el DC-9 estuviera bajo el control del radar en ese momento levantó muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no se le envió una advertencia o alerta del tráfico al DC-9? Esa era la principal responsabilidad de los controladores de tráfico aéreo. Un par de novatos. Los investigadores se preguntan si la inexperiencia de los controladores de información podría haber jugado un papel importante. El entrenamiento de una persona en un centro de control de tráfico aéreo tiene que ser en tiempo real. Ahora hay un montón de equipos de simulación disponibles para la formación, pero en aquel entonces no teníamos nada de eso. Pero cuando se estudian los informes del personal y las transcripciones, todos denle un vistazo. Encuentran que los alumnos estaban bien calificados y supervisados. De los dos aprendices se puede decir que, bueno, eran aprendices, que sabían ellos. Es probable que no estuvieran prestando atención, pero no. Los alumnos estaban prestando atención, incluso más que el controlador oficial, que puede tender a relajarse porque están acostumbrados a la rutina. No parece haber nada que explique por qué el sistema de radar de Palmdale no detectó al F-4. Entonces los investigadores descubren algunos detalles clave acerca de los equipos instalados allí. El sistema no es lo suficientemente confiable para el seguimiento preciso de un avión de combate de rápido movimiento. Se trataba de tecnología de la Segunda Guerra Mundial. La temperatura generada por el equipo podía hacer que su desempeño bajara de manera drástica. A veces bajaba tanto su rendimiento que realmente no podían ver nada. Los investigadores necesitan saber exactamente qué pudo y qué no pudo registrar el radar en Palmdale. Los investigadores llevan a cabo una prueba de radar. Vuelan un F-4 por la misma ruta que transitaron Chase y Phillips para ver si puede ser registrado por el radar en Palmdale. ¿Hay algo allí? Los F-4 viajan a casi 500 kilómetros por hora. El F-4 da 6 vueltas. El controlador apenas puede seguir al rápido y sigiloso avión. Podría haber sido un avión. Quizá no. De los dos aprendices se puede decir que, bueno, eran aprendices, que sabían ellos. Es probable que no estuvieran prestando atención, pero no. Los alumnos estaban prestando atención, incluso más que el controlador oficial, que puede tender a relajarse porque están acostumbrados a la rutina. Llegan a la conclusión que habría sido casi imposible detectar al marino F-4, ya que se cruzó en el cielo. Estaba solo. Nadie sabía que estaba ahí.
Para empeorar las cosas, en 1971 los pilotos militares no fueron informados de forma rutinaria sobre las rutas del tráfico aéreo civil. Los pilotos militares no estaban tan familiarizados con lo que los pilotos civiles estaban haciendo, no solo en el área de Los Ángeles, sino en otras áreas congestionadas. El avión militar no estaba obligado a registrarse en el control de tráfico aéreo civil. Estos son los caminos que entran y salen del aeropuerto de Los Ángeles. Los corredores aéreos que rodean el aeropuerto son como los radios de una rueda que se extiende por kilómetros. El vuelo 706 estaba siguiendo uno de esos corredores establecidos. Ellos estaban cruzando una de las rutas de vuelo más concurridas del país. Supongo que lo sabían. Debemos estar libres de tráfico si vamos al este de Los Ángeles. Chis le dijo a los investigadores que ellos tenían la esperanza de evitar el tráfico aéreo comercial al bordear la ciudad. En cambio, giraron hacia una de las rutas más transitadas del aeropuerto. Los gráficos de las áreas terminales mostraban esas salidas, pero los militares no tienen eso porque no operan desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La pregunta que tengo en mi mente es ¿por qué la tripulación del F-4 no llegó a un acuerdo con el control de tráfico aéreo para hacerles saber dónde estaban y qué estaban haciendo? Los investigadores llegaron a una conclusión alarmante. El transporte aéreo en América tiene una falla peligrosa. Los sistemas militares y civiles no se comunican. ¡Pum! ¿Podríamos haber hecho algo diferente? No, en absoluto. Fue solo algo que pasó. No podríamos haberlo cambiado, no nosotros. La investigación exhaustiva genera dos informes separados, uno civil y otro militar. Cubren todos los detalles del accidente mortal. ¿Cómo dos aviadores marinos fueron limitados por una fuga de oxígeno? ¿No hay forma de arreglarlo en otra base? ¿Cómo despegaron sin avisar a los controladores aéreos civiles y volaron a baja altura sobre el desierto de California? ¿Hay algo allí? ¿Cómo los controladores no pudieron seguir el avión de combate supersónico? ¿Y por qué la tripulación del DC-9 con 44 pasajeros a bordo nunca lo vio venir? Otro día nublado. Los informes dan lugar a cambios importantes en las normas que rigen a la aviación. Los pilotos militares usaban las reglas visuales para volar, las que tienen un requisito menor para informar las posiciones y ese tipo de cosas. Así, como resultado de este accidente, todo el mundo tenía que estar en el control de radar, lo que significa estar controlado por los operadores de radar en tierra. Los pilotos militares ahora están informados sobre todas las zonas de tráfico aéreo restringido cerca de los aeropuertos comerciales. El tamaño y la forma de las zonas también han cambiado. No hubo un proceso continuo de revisión del espacio aéreo restringido, en lo que llamamos el invertido pastel de bodas. Ya no son solo los radios de un concentrador. Los espacios aéreos restringidos en los aeropuertos concurridos ahora rodean toda la terminal. Hughes Airways fue vendida en 1980 y finalmente incorporada a la Northwest Airlines. Pero el legado del accidente más mortífero de la aerolínea perdura. ¡Cuidado! Las lecciones aprendidas del accidente ayudaron a hacer fuertes cambios en el control del tráfico aéreo de pasajeros. Hoy en día más seguro. Fue muy lamentable que 50 personas murieran esa noche. Era muy triste, pero el año pasado en los Estados Unidos hubo 35,000 muertes de tránsito. El sistema es extremadamente seguro, los procedimientos que utilizamos y la tecnología que tenemos funcionan bien.